Ya, muy buenos días, electivo de tercero medio de química. Vamos a comenzar esta clase dándole una bienvenida a esta segunda etapa de clases online y vamos a seguir trabajando de la misma manera en la que estuvimos trabajando primeramente, con un videíto, ¿cierto? Y después anexando una actividad o una guía cortita. Esta clase va a corresponder a la clase de esta semana, así que para que usted pueda ir trabajando y pueda ir apoyándose en su video. Frente a esta situación, yo los videos los fui subiendo a YouTube, ¿cierto? Para que usted se le hiciera un poquito más fácil la vida y así no tener problema para la descarga, pero me di cuenta que algunas personas no tienen datos móviles, así que creé un Instagram de profesora para que usted lo pueda seguir y así pueda ir viendo sus videos también ahí, ya que considera una red social y no gasta datos móviles. En el caso que no tenga, ahora si tiene un Wi-Fi, lo puede ver por YouTube o descargarlo de su plataforma. Entonces, nosotros habíamos comenzado a ver nomenclatura inorgánica y habíamos visto los compuestos que son óxidos. Ya dijimos que los compuestos se pueden dividir en dos tipos: en los binarios, que son aquellos que tienen dos elementos, y en los ternarios, que son aquellos que tienen tres elementos. Ya nosotros habíamos visto los óxidos y dentro de los óxidos habíamos... Y dentro de los óxidos, me busqué la tablita, ¿cierto? La tablita que habíamos visto los óxidos, habíamos visto de que acá, que teníamos compuestos que son binarios, que son dos elementos, y ternarios son tres. Nosotros ya vimos los óxidos. Hoy día vamos a ver los compuestos que son hidrogenados, como es el caso de los hidruros y los hidrácidos. Entonces, título de la clase: compuestos hidrogenados, hidruros e hidrácidos. Y el objetivo de la clase el día de hoy es nombrar y formular compuestos hidrogenados. Dice: el hidrógeno es el elemento más ligero de la naturaleza, así como el más abundante del universo, con más del 70%. Los compuestos hidrogenados pueden ser, nosotros vamos a tener dos tipos de compuestos: los hidruros y los hidrácidos. Los hidruros pueden ser metálicos y no metálicos, que eso lo vamos a ver ahora, y tenemos los hidrácidos. Entonces, a diferencia de los óxidos, los compuestos hidrogenados pueden ser de dos tipos. Los óxidos eran solo uno. Entonces, los hidruros, ¿cierto? Pueden ser... Ay, mira, esta no, me quedó ahí bien remarcada. Ahí sí. Ya, los hidruros pueden ser metálicos y no metálicos, al igual que los óxidos. ¿Cuál es la única diferencia? Si usted se da cuenta, tienen la misma forma, ¿cierto? Tienen la misma forma, donde en los metálicos va un elemento metal con un hidrógeno y en los no metálicos va un elemento no metal con el hidrógeno. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es metal y cuál es no metal? Los elementos metálicos son los que están ubicados en la parte izquierda de la tabla periódica, y los metálicos y los no metálicos son los ubicados en la parte derecha de la tabla periódica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos compuestos también como de nomenclatura con los óxidos? Se recuerdan que los óxidos habían compuestos que estaban simplificados, es decir que, por ejemplo, podía haber un 2 entre medio y a veces aparecía y a veces no. Aquí da lo mismo. Aquí nunca va a haber un elemento simplificado, porque el estado de oxidación que ocupa el hidrógeno en los hidruros es -1. Entonces el 1 no se puede simplificar con ningún numerito. Entonces nunca va a aparecer un número entre medio de los dos elementos. Ahora, ¿cómo nombro estos compuestos? Hidruro y el elemento, ¿cierto? Voy aquí a recordar los tipos de nomenclatura. Dice: para nombrar se debe utilizar las tres nomenclaturas trabajadas. Si ustedes se recuerdan, trabajamos con la nomenclatura sistemática, la de stock y la tradicional. La sistemática es aquella que utiliza prefijos. La de stock era la que utilizaba un número romano para reemplazar el estado de oxidación, y la tradicional usaba los términos ico, oso, per y hipo. Si usted se va a la clase de óxidos, ¿cierto? Teníamos los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la nomenclatura sistemática, dióxido de carbono, trióxido de dialuminio. Esos son prefijos. Stock: óxido de fierro 2, cloruro de sodio 1, los números romanos. Y la tradicional, por ejemplo, óxido férrico, óxido ferroso, etc. Dice: al igual que los óxidos, hay que tener en cuenta los elementos metálicos y no metálicos para nosotros poder saber, ¿cierto?, qué tipo de hidruro va a ser. Ahora, acá hay una sola diferencia
con los no metálicos en la nomenclatura tradicional, que lo vamos a ver más adelante. Es lo mismo que pasa con los óxidos. Los óxidos, cuando son no metálicos en la nomenclatura tradicional, se nombraban como anhídridos. Por eso que es súper importante que usted vuelva a ver el videito de los óxidos que está en YouTube y también está en la plataforma y también está en Instagram. Entonces tiene todas las opciones. Sigamos. Ejemplos. Ejemplo número 1. Hidruros metálicos. Si usted se da cuenta acá, el hidruros metálicos. Tengo un compuesto aquí que es el potasio con el hidrógeno. ¿Cómo conozco o cómo diferencio qué es un hidruro? Porque el hidruro siempre, la H va a estar al final. Siempre, siempre, siempre. Y en el caso de los hidrácidos, la H va a estar al comienzo. Entonces, este es un hidruro y el estado de oxidación del potasio es +1. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque el numerito que va a estar en este lado es el estado de oxidación del potasio y el que está aquí es del hidrógeno. Pasa igual que los óxidos. Recuerden que ellos se cruzan. Ahora, busco mi tabla de estado de oxidación, si no la tengo, busco una en internet, ¿cierto? Y pongo tabla de estados de oxidación. Y me parece que el potasio tiene solo un estado de oxidación. Ahora, ¿para qué es importante saber que tiene solo un estado de oxidación? Para la nomenclatura tradicional. Entonces, en sistemática, aquí. En sistemática, se me fue una ahí. En sistemática, este compuesto, ¿cómo se va a llamar? En la sistemática, ¿cierto? Yo ocupo prefijos. Como ninguno tiene nada, ningún numerito, este compuesto se va a llamar, ¿cierto? Hidruro de potasio. Ya puesto que ninguno tiene algún número, para nosotros poder colocarlo como prefijo. La nomenclatura de Stock, este compuesto se va a llamar hidruro de potasio y su estado de oxidación lo vamos a colocar en número romano. Como su estado de oxidación es 1, le vamos a colocar, ¿cierto?, el número romano 1. Y en tradicional, recuerde también ir a la tabla de óxidos, o sea, la clase de óxidos, perdón, donde está esta tablita. Si tiene un estado de oxidación, su terminación es ico. Si tiene 2, debo ver si está ocupando el menor o el mayor. Si tiene 3, vamos a ver si está ocupando el menor de todos, el intermedio o el mayor. Y lo mismo cuando tiene 4 estados de oxidación. Entonces, como tiene solo un estado de oxidación, el compuesto se va a llamar hidruro potásico. ¿Ya? Entonces, eso es hidruro y el nombre del elemento dependiendo de la nomenclatura. Es mucho más fácil que los óxidos, porque los óxidos me tenía que fijar si es que estaba simplificado, si era el verdadero, acá no. Acá siempre el hidruro va a ser verdadero porque el hidrógeno tiene estado de oxidación -1. Continuamos. Ya, entonces aquí lo mismo. El hidrógeno va al final, ¿cierto? Y este es un hidruro. Ahora, es un hidruro metálico puesto que el fierro es un elemento metal. Estado de oxidación del fierro. Aquí el estado de oxidación del fierro es 3, como lo conozco yo, porque recuerde que ellos se cruzan. Ahora, voy a la tablita de estado de oxidación y puedo ver que el fierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esto lo relaciono con aquí, con esa nomenclatura. Entonces, aquí, sistemática, ¿cuál era? La de los prefijos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3. Entonces, este compuesto se va a llamar trihidruro de fierro. Trihidruro de fierro. En la nomenclatura sistemática de los hidruros, este elementito nunca, o sea, el elemento en realidad nunca va a tener prefijos. ¿Por qué? Porque aquí siempre va a haber un 1, que es el del hidrógeno. ¿Ya? En nomenclatura de Stock, hidruro de fierro, pero el número 3 ahora va a pasar a ser número romano. Y hidruro férrico, ¿por qué? El fierro tiene 2 estados de oxidación, el 2 y el 3. ¿Cuál está ocupando el 3? Quiere decir que está ocupando el mayor, por ende la terminación va a ser ico. Si no se recuerda, vuelve a ver la clase de óxidos. ¿Cómo va a ser cuando sea al revés? Dice hidruro alumínico. Ya, hidruro alumínico, ¿qué nomenclatura es? Es una nomenclatura tradicional porque termina en ico, ¿cierto? Si tuviera un número romano sería Stock y si tuviera un prefijo sería sistemática. ¿Qué elemento es? El aluminio. ¿Y el aluminio qué estado de oxidación? Tiene el estado de oxidación +3. Es el único estado de oxidación que tiene, por ende, porque podría ser el mayor, ¿cierto? Como es el único estado de oxidación que tiene, no habría problema. Entonces, aluminio +3, hidrógeno -1, ¿qué hago? Los cruzo y este sería el hidruro. ¿Ya? Súper fácil. ¿Hay que simplificar o hay que hacer algo? Nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos, ¿cierto? No tiene simplificación. Solo porque el estado de oxidación del hidrógeno es -1. Y el otro dice hidruro de níquel 2.
Ya, hidruro de níquel 2. Hay un número romano, ¿qué nomenclatura es? Stock. ¿Qué elemento estamos trabajando? El níquel. ¿Y cuál es el estado de oxidación en este caso? El 2, ¿cierto? Aquí me interesa a mí saber cuántos estados de oxidación tiene el níquel. La verdad que no, porque me está diciendo cuál está ocupando el lado de stock. El níquel tiene dos estados de oxidación, el más 2 y el más 3. Entonces, como está ocupando el 2, el níquel queda con níquel más 2, le sumo el hidrógeno menos 1 y su estado de oxidación cruza. Por ende, este sería el hidruro, ¿ya? Ahora, en el caso de los hidruros no metálicos, ocurre de igual manera con excepción de la nomenclatura tradicional. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un hidruro no metálico, es decir, un hidrógeno con un elemento que es no metal, como en el caso del nitrógeno, el silicio, el boro, el astato y el fósforo, ellos reciben en la nomenclatura tradicional una nomenclatura distinta, es decir, un nombre distinto. Porque si este compuesto lo tengo que nombrar como sistemático, yo diría trihidruro de nitrógeno. Si lo tengo que nombrar en stock, diría hidruro de nitrógeno 3. Si esto lo tengo que nombrar como sistemático, diría tetrahidruro de silicio. Y si lo tengo que nombrar como stock, hidruro de silicio 4. Pero en tradicional yo tendría que ocupar el ico, el oso, ¿cierto? Pero hay una excepción con estas nomenclaturas porque ellos reciben un nombre distinto que es de una nomenclatura de UPAC que se llama. Por eso es una excepción, donde este compuesto se va a llamar amoníaco, silano, borano, arsina y fosfina. Y entonces esos nombrecitos en nomenclatura tradicional cambian, ya son como compuestos como con un nombre distinto al que no se dice hidruro de. Pero ojo que solo la tradicional, porque si yo le digo ya, este compuesto, el BH3, en nomenclatura stock, ¿cómo se llama? Usted no me va a poner borano, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a decir usted? Ah, ya, profesora, en stock este compuesto se llama hidruro de boro y en número romano colocamos el 3. ¿Se va entendiendo? Ya. Pasemos a los hidrácidos. Los hidrácidos son compuestos formados por un elemento no metálico del grupo 16 y 17 y el hidrógeno con estado de oxidación más 1. Ahora, su fórmula es distinta a la de los hidruros porque es de esta manera. Mire, ¿se da cuenta? El hidrógeno ahora va adelante, está el elemento no metálico y está el estado de oxidación ¿de quién? Del elemento que acompaña. Ahora, ¿qué elementos pueden estar en los hidrácidos? Pueden estar solo estos 7 elementos: el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, que van a tener esta oxidación menos 1 cuando se junten con el hidrógeno para los hidrácidos, el azufre, el selenio y el telurio, que van a tener esta oxidación cuando se junten con el hidrógeno formando hidrácido. Yo sé que el azufre tiene otros estados de oxidación, pero acá en los hidrácidos solo va a ocupar el menos 2, lo mismo que el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces vamos a ver cómo se nombran estos compuestos. Acá, aquí sí. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que los hidrácidos solo se forman con esos elementos. Por ejemplo, el HNA no existe. ¿Y por qué no existe? Profesora, este compuesto tiene 2 elementos y el primero el hidrógeno. ¿Puede ser un hidrácido? Sí, podría ser. Pero el sodio, ¿cierto? No está en el grupo. Entonces, ¿quiénes podrían formar hidrácidos? El elemento cloro, bromo, flúor y yodo. El azufre, el selenio y el telurio, más nadie. Ya, yo no puedo poner HK, HLI, no, porque esos elementos no están en el grupo. ¿Ya? Dice, para escribir los compuestos se realiza de la siguiente manera. En los hidrácidos, a diferencia de los otros compuestos, van a tener una nomenclatura distinta. Ya dice que en la sistemática se escribe el nombre del no metal en uro, más la frase hidrógeno con sus prefijos, solo el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que se pone la terminación uro, volvemos, ¿cierto?, al elemento los elementos. Este va a ser fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, teluro, selenuro, y el azufre no se dice azufruro, se dice sulfuro, ¿ya? Se cambia esa nomenclatura. En stock se escribe el nombre del no metal en uro más la frase hidrógeno. Acá no se pone número romano. En la sistemática de los hidrácidos el prefijo solo se le pone al hidrógeno, ¿ya? Y en el caso del tradicional se escribe la palabra ácido seguido del elemento no metálico terminado en hídrico. Entonces, veamos cómo va a quedar esto. Ya.
HF. Voy a poner esta aquí para tenerla más cerquita. HF. Sabemos que este elemento es el flúor. Entonces, en la sistemática, aquí. En la sistemática, ¿qué me dice? Se escribe el nombre del no metal en uro. Ya, ¿cuál es el no metal en uro? Flúor. Entonces, fluoruro, dice, más la frase hidrógeno con prefijo. Ya, fluoruro de hidrógeno. ¿Le ponemos algún prefijo al hidrógeno? No le ponemos ninguno, ¿cierto? Porque no tiene ningún numerito. Por eso que no le colocamos ninguno. Stock. Se escribe el nombre del no metal en uro más la frase hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Nada más que eso, ¿ya? Y en la tradicional se pone la palabra ácido, seguido, ¿cierto?, por el elemento no metálico terminado en hídrico. Ácido fluorhídrico. ¿Ya? Entonces, de esa manera se nombra la nomenclatura la nomenclatura de los compuestos que son hidrácidos. Veamos este otro ejemplo. Nomenclatura sistemática. Nombre del no metal en uro más la frase hidrógeno con sus prefijos, solo el hidrógeno. Entonces, teluro, porque el teluro de, ¿cuántos hidrógenos hay? 2, dihidrógeno. Entonces quedaría así. En stock, solo teluro de hidrógeno, nada más. Y en la tradicional se coloca, ¿cierto?, la palabra ácido seguido por el no metal terminado en hídrico. Ácido telurhídrico, ácido sulfhídrico, bromhídrico, yodhídrico. Ya, si no es complejo. ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Cierto? Dice ácido yodhídrico. Entonces, yodhídrico y ácido, ¿cierto? Esta nomenclatura. ¿Qué nomenclatura de las tres es? Es una nomenclatura tradicional, porque empieza con ácido. Entonces, estamos ocupando el yodo y dijimos que el yodo, ¿qué estado de oxidación va a tener? Para los hidrácidos, el yodo va a tener estado de oxidación -1. Por ende, ellos se van a cruzar y este es el ácido yodhídrico. Entonces, ¿qué debes hacer? Ver el video completo, copiar la materia en tu cuaderno y enviar una fotografía a la profesora. Y además, realizar la guía anexada. Cualquier duda, escribirme, cariños, besos y abrazos. Cualquier duda por cualquier canal, correo, Instagram, plataforma, yo le voy a estar respondiendo. La guía es una guía cortita, así que espero que pueda ver todo el video para que usted pueda hacer y trabajar su guía. Lo otro, vuelva a ver, si es que no se acuerda, vuelva a ver su video de los óxidos porque le va a ser de mucha ayuda. Y tiene plazo hasta el jueves para enviar esta guía. Es una guía de verdad que es muy cortita. Así que nada, un beso grande, cuídense y nos estamos poniendo en contacto.